Pónganse contentos. Y listo. Bien, entonces vamos a orar, ¿vale? Antes de comenzar. Amado Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Que nuestra mente, nuestro corazón sea para ti, que tu espíritu pues simplemente nos mueva a lo que tú quieres que sepamos y que sea revelado a través de ti, lo que igual quieres que aprendamos y que no solamente es así cuando lo guardemos, lo atesoremos en nuestro corazón y que vaya formando un hombre, una mujer que te agrade a ti. Gracias por este tiempo. También te pedimos por aquellos hermanos que van a escuchar esta palabra después, que tú puedas igual tocarlos, que puedas seguir moldeando sus corazones, así como moldearlos de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a 1 Timoteo, capítulo 3 que este es el que íbamos a ver hace 8 días, pero ahora sí, como decía el pastor, ¿cómo se llama? No, no, sí, ¿cómo dijo la otra vez? Ajenos a esta administración, pues prácticamente se dio lo de que no tenemos internet, ¿vale? Entonces, nos situamos ahí y primero que nada, recordemos que es una carta pastoral, pero igual, lo mismo. A pesar de ser una carta pastoral, vaya, se trata de forjar un carácter de un cristiano, entonces, que sí se aplica precisamente a los, por así decirlo, esta parte que vamos a tocar, a lo que son líderes de la iglesia o líderes de algún sector, pero yo creo que como cristianos debemos de aspirar a esta parte, a lo que se va a hacer mención el día de hoy. Entonces, realmente, o sea, es para la forma pastoral, pero no solamente se limita a eso, sino que tratemos de ver y que igual Dios quiere forjar este carácter, que es un buen carácter. Ahorita vamos a ver que precisamente son estándares altos, por así decirlo, si lo vemos en el ámbito pues natural, pero igual también vamos a tocar que precisamente no es por nosotros, sino que realmente es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces, pues con esto en mente, pues voy a comenzar que el propósito de Pablo al escribir precisamente la carta, pues fue instruir en este caso a Timoteo en cuanto a la edificación y la administración de la iglesia. Específicamente este capítulo 3 es el liderazgo de la iglesia que no se basa en un talento o no se basa en un carisma o no se basa en algo que nosotros hagamos o tengamos, sino más bien es un carácter probado y aprobado por Dios, ¿vale? Entonces, para esto vamos a comenzar a leer y nos vamos a ir del capítulo 3 del versículo 1 al versículo 7. Entonces, Gaby, ¿nos puedes apoyar, por favor? Palabra fiel. Si alguno, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descre- descrédito y en lazo del diablo. Ok, gracias, Gaby. Bueno, primero que nada, pues vamos con este versículo a versículo, ¿vale? Pero antes de comenzar todo, precisamente hay algo que como que es un poco recalcable en esta parte, que va como que en cierto orden, ¿no? Y lo vamos a ver tanto en los dos, tanto en el obispado como en la otra parte, que eh, primero va a comenzar en el corazón. Después de ahí se prueba en el hogar y después de ahí se confirma en la iglesia y por último se respalda con un buen testimonio ante el mundo. Entonces vamos como que desde lo profundo, ¿no? Hasta lo exterior. Entonces así es como lo vamos a estar viendo aquí. Pero antes igual de comenzar con todo esto, como vemos ahorita hasta esta primera parte, vemos que son una serie de cosas que precisamente se tienen que cumplir y realmente podrían ser estándares altos o sea, ante el mundo, tanto de llevar una perfección casi humana. Pero debemos de entender esto, y lo voy a leer tal cual como lo tengo aquí, porque precisamente es algo que lo voy a pronunciar ahorita al principio, pero igual al final, porque se basa precisamente en esto.
que dice que la clave precisamente es esta. Los estándares que se presentan aquí no dependen de la perfección humana, sino del poder transformador del Evangelio. Cristo, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado y glorificado, es el fundamento de la Iglesia y la fuente de todo liderazgo verdadero. Si el Evangelio es capaz de reconciliarnos con Dios, también es capaz de formar líderes íntegros. Por eso, lejos de pensar que estos requisitos son imposibles, debemos verlos como evidencia de que Dios sigue levantando hombres y mujeres transformados por su gracia, capaces de sostener la verdad como columna y baluarte en medio de una generación que necesita ver una iglesia firme, santa y congruente. Entonces, veamos desde este punto precisamente todos los requisitos que ahorita vamos a ver, no es precisamente obra de nosotros. Y como lo hemos visto muchas veces los jueves, es obra del Espíritu Santo. Y así como me encanta esta, el Evangelio es capaz de reconciliarnos con Dios. Dios también es capaz de formar líderes íntegros, porque todo lo que vamos a ver precisamente se basa en una integridad que nosotros debemos ir aspirando a esto y debemos de dejar que el Espíritu Santo, que Dios nos moldee, ¿vale? Entonces, ya teniendo esto en mente, precisamente vamos con esta parte. Primero en el versículo 1 es un llamado honorable. Es que dice palabra fiel, que es si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Primero que nada, palabra fiel es una frase precisamente única y exclusiva de las cartas pastorales que sirve para anunciar una declaración que resume una enseñanza vital. Es decir, que precisamente parece dice que solamente se dicta a ¿cómo podría decirlo? ¿Un llamado? O si me puedes apoyar ahí, se me fue la palabra. Vaya, que es, a ver si ahorita recuerdo bien. Después de ahí la parte de anhela y desea, son dos palabras que precisamente anhela y desea son una profundidad. Primero que nada, anhelar, quizás hemos desvirtualizado la palabra, pero anhelar es algo que realmente no se compara con algo que simplemente es algo que sí se da o no, sino que el anhelo es algo profundo. El anhelo precisamente es algo que existe desde el interior. Es algo como si yo digo, ah, yo anhelo una esposa, pues porque sé que precisamente si hay una especie de la palabra, ¿no? Del que hay esposa y el favor de Dios. Ay, no sé si ustedes algún día hayan anhelado algo. Es como, por ejemplo, cuando mi mamá enfermó, yo anhelaba de que pues precisamente mi mamá estuviera sana, ¿no? Entonces es algo profundo que viene mucho más allá de que simplemente un gusto. Entonces aquí en esa palabra que dice anhela, es eso, que precisamente debe de venir desde lo profundo. Y después de ahí lo completa con desea. Igual desear es una palabra que igual es profunda y se refiere de que precisamente viene desde el interior. Ambas palabras, anhelar y desear, es algo que no simplemente puede ser momentáneo, que no simplemente puede venir y se va, sino que ambas palabras son profundas. Entonces esto precisamente viene que es un deseo fuerte desde el interior. Es algo que uno siente, es algo que uno pues vaya, buscando en las palabras, anhela y desea cumplirlo. Entonces, aquel que precisamente anhela el obispado, es algo que viene de su interior y no es puesto por el hombre o no es puesto por él, sino es puesto por el Espíritu Santo. Es como, por ejemplo, mi mamá o incluso Gaby o las maestras de los niños pues es algo que les gusta, es algo que anhelan, es algo que quieren que los niños conozcan a Cristo. No todos lo tenemos. O sea, yo sinceramente cuando yo trabajé con niños, cada 8 días decía, híjole, era cómo les voy a enseñar, híjole, era cómo le voy a hacer. Y se me complicaba el mundo y mi mamá venía y decía, mira, lo puedes hacer de este modo para que los niños puedan entender y etcétera. ¿Y por qué? Porque es algo que mi mamá anhela, es algo que mi mamá desea. Adelante, Ricardo. ¿Es como un sueño o una Sí, ilusión? no, más que nada es, bueno, hablando del sueño, pero como un sueño que realmente deseas cumplir. Porque, Entonces, el deseo vaya, de que precisamente, por ejemplo, en este caso hablando del obispado, que es algo que tú quieres realizar está en tu interior y no se va. O sea, eso no va a cambiar porque el Espíritu Santo lo sigue y lo está poniendo ahí. Ahorita vamos a ver qué es obispado, ¿vale? Entonces, bueno, entonces, estas dos palabras que anhela y desea, como les comento, es un deseo profundo y un deseo que viene fuerte desde nuestro interior. No va a cambiar hasta que precisamente se cumpla. Después de ahí, ahora sí vamos, ¿qué es la palabra obispado? La palabra obispado literalmente significa supervisor. Entonces, precisamente
es un supervisor, pero ¿cómo es en la iglesia, no? O sea, un supervisor, yo puedo decir, ah, pues un supervisor del trabajo, pues nada más agarra y vigila, pero no, precisamente es más, vaya la palabra, más profundo. Hablando como supervisor en la parte de la iglesia, pues son hombres que son responsables de conducir a la iglesia. Fungen como como cinco funciones. Es liderean, predican, enseñan, cuidan de la iglesia y forman otros líderes. Entonces, esa es la parte que tiene precisamente el llamado del obispado. No solamente es supervisar y que digas, ok, que se cumpla esto y esto y eso, sino que va más allá. Va a liderar, va a predicar, va a enseñar, va a cuidar de la iglesia y va a seguir formando más líderes. Entonces, vemos de que precisamente por eso es de que tiene que haber un anhelo y un deseo que viene precisamente desde lo profundo, porque no es fácil cumplir todo esto. No es fácil precisamente liderar, no es fácil predicar, no es fácil enseñar, no es fácil cuidar a la iglesia y no es fácil seguir formando. Entonces, algo que requiere no solamente de un esfuerzo físico, sino también de un esfuerzo mental y también espiritual, que como lo vemos, precisamente es el Espíritu Santo que va a estar haciendo. Vemos como que se va complicando, se va haciendo una bola muy grande, ¿verdad? Pero recordemos que el Espíritu Santo y Dios es el que va a forjar precisamente líderes de acuerdo a líderes íntegros de acuerdo a su palabra. Después de ahí, el versículo 2 y 3, perdón. Entonces, desear ser un líder es algo bueno, pero esto es importante, la iglesia pertenece al Dios viviente. Jamás debemos de perder esto de vista. Si Dios nos permite poner ese deseo en nuestro corazón y ser líderes, o en este caso ser, bueno, sí es la función del pastor, es precisamente por lo que una responsabilidad muy seria que exige que los candidatos estén altamente calificados. Adelante, Dulce, hermana Dulce. No, 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 Ah, no, estoy está acá. entrando. Ok, entonces, perdón. Entonces, esta parte de que la iglesia pertenece al Dios viviente es igual por eso que la responsabilidad es, digamos, más grande. Porque no es lo mismo que liderar un grupo afuera, porque aquí es liderar precisamente a la iglesia. Entonces, de la misma manera, está escrita a los obispos, a los pastores, pero igual de la misma manera nosotros. Nosotros en algún punto vamos a poder ser ejemplo, en algún punto vamos a dar un consejo, en algún punto vamos a ser líderes de algún grupo. Entonces tenemos que tener esta parte, hablando específicamente de la iglesia sigue perteneciendo al Dios viviente. Entonces hay que tener esa cuidado y más que cuidado, pedirle a Dios siempre dirección, ¿no? Es por eso que nosotros igual siempre oramos al inicio de cada cosa, porque es, le digo a mi esposa, híjole, ojalá y no vamos a decir luego alguna cosa que no, porque pues realmente pues existe ese temor, ¿no? Porque pues es Dios, es hablando de Dios, entonces queremos hacerlo bien para Él. Entonces igual por eso es bueno siempre pedirle dirección a Él. Después vamos con el versículo 2 y 3 que son requisitos del carácter. Primero que nada dice la palabra es necesario. Entonces, cuando decimos la palabra que es necesario, quizás algunas veces, bueno, más bien en el español, ya lo desvirtuamos, porque decimos, ah, necesito una coca, ¿no? O necesito un traje, o necesito, pero no son cosas que dices, ah, ok, si no las tengo, no sobrevivo. Pero no, realmente la palabra necesitar es algo que no se puede ejecutar si no existe. Entonces, lo que aquí comienza a nombrar, precisamente debe de sí o sí existir. ¿Por qué? Porque precisamente, volvamos a lo mismo, es la iglesia que pertenece al Dios viviente. Entonces es necesario que esté. Entonces vamos a ir nombrando cada una de las que nombra aquí y un poquito a lo que se refiere. Primero que dice que debe de ser irreprensible. Entonces, no hay una sola acusación que pueda levantarse en su contra. A eso se refiere irreprensible. Es decir, no hay algo que le puedan estar tachando. Después de ahí dice marido de una sola mujer. Primero que nada, este comentario no es específico para su estado civil, sino, bueno, más bien no solamente específico para su estado civil, es decir, ah, yo estoy casado con mi esposa y ya, ¿no? Dije, ya soy, con eso ya alarmo. No, sino, me encanta porque la Biblia siempre va más profundo y es, sino que es de una pureza moral y sexual también. El que diga que es marido de una sola mujer, no solamente es de que es por nombre, sino más bien que se consagra. ¿Y qué es consagrar? Pues es apartarse en todo, absolutamente para su esposa. Y esto precisamente trata de mantener una devoción, un afecto, una pureza sexual, tanto en pensamiento como en acción. Y precisamente viene a mi memoria esa parte de que dice que aquel que mira a una mujer con deseo, en su mente ya está adulterando.
cómo Dios siempre va más profundo. Y entonces igual de esto se está tratando cuando dice marido de una sola mujer. Entonces es aquí el llamado precisamente para los que están futuros a casarse, no sé si hay alguien, o igual para los que ya somos esposos, precisamente nos llama a esto, que seamos maridos de una sola mujer, no solamente por nombre, sino igual por mente y por corazón, por vista, por deseo. Después de ahí, sobrio, prudente y decoroso. Dice, debe estar en capacidad de pensar con claridad en asuntos, perdón, otra vez. Debe estar en capacidad de pensar con claridad, serio, en asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque precisamente habíamos visto que anteriormente es el que aquel que igual predica, enseña y cuida de la iglesia. Por lo tanto, para estar dando ahora sí, pensar con claridad y poder dar solución a asuntos espirituales, debemos tener esta sobriedad, estos ser prudentes y decorosos al poder hablar, ¿no? Después de ahí, hospedador. Esta me encantó porque precisamente dice, viene de una palabra griega que significa amar a los extraños. Esto sirve de ejemplo para poder ver el carácter espiritual. Y a mí me impacta, no conocía al papá del pastor, pero pues por lo que he escuchado y que ha predicado, bueno, ha hablado el pastor, pues de que tenían siempre alguien diferente, externo a su familia, ¿no? Y precisamente eran, hasta cierto punto, al principio, eran extraños. Se convirtieron en familia, se convirtieron en hermanos. Pero al principio, pues decía, incluso decía el pastor, que su mamá pues atendía, hasta incluso llego a recordarte que había una hermana que estaba pues no sé si mal o ya estaba enferma así y la atendía. Precisamente es amor a los extraños. Y me encanta una frase que algún día escuché de un pastor que dice que amar a quien nos ama pues es lo natural, pero amar a quien no o a un extraño es divino, es puesto por Dios. Entonces, el ser hospedador no solamente es bien, te invito a mi casa, y no, sino que va más allá, va a amar a alguien que incluso desconocemos. ¿Por qué? Porque ahí está el amor del Espíritu Santo. Después de ahí dice, apto para enseñar. Dice, solo se emplea aquí en 2 de Timoteo de 2:24 y es la única calificación que se relaciona con los talentos y dones espirituales de un anciano. Entonces, debemos de tener ese talento desarrollado o ese don más bien desarrollado para que podamos nosotros poder enseñar a otros. Igual es fundamental porque bien dice la palabra que es ir y hacer discípulos, ¿no? Y para poder ser discípulos hay que saber enseñar. Entonces debemos de pedir ese desarrollo al Espíritu Santo para que Él nos ayude a poder, a poder enseñar a otros lo que Dios ha puesto en nuestras mentes y en su corazón. No dado al vino, más que una prohibición, que quiere decir que sabes que no vas a tomar algo así porque era algo que se daba en ese tiempo, es precisamente de que se busca que su juicio no pueda ser nublado. Su estilo de vida, y esto está increíble, debe diferenciarse por completo del mundo. Entonces, es algo que se debe de marcar en la diferencia a los que no conocen de Cristo. Y aparte de eso, debe de conducir a los demás a la santidad. Entonces, no dado al vino más que decir, ¿sabes qué? No tomo y ya, o no, no tomo vino o no tomo en este caso ingerir alguna bebida alcohólica, sino que realmente es marcar la diferencia y poder conducir a los demás igual a esa santidad, a esa diferencia. Recuerden que santidad es ser santo, es apartado. Y en el proceso de santidad, pues precisamente es marcar ese apartado hacia Cristo, ¿vale? No pendenciero es no ser problemático, no buscar siempre pelea. Imagínense a alguien que dirige y precisamente siempre está tratando de pelear, tratando de discutir, pues no. Hay que ser sabios, hay que ser, pues sí, tratar de solucionar las cosas con amor. Después de ahí, no codiciosos. La avaricia caracteriza precisamente a los falsos maestros. Solamente buscan en lo propio. Hemos visto bastante ejemplos, pues, lamentables de pastores que buscan solamente el beneficio económico. Entonces es algo triste, pero que igual se puede llegar a dar cuando ahorita vamos a ver que precisamente se colocan a personas a liderar cuando todavía no llevan un proceso de madurez espiritual, ¿vale? Debe ser amable, pasible. Esto significa que no quiere decir de que no se airie, pero dice la palabra airaos, pero no pequéis, sino más bien es pronto para perdonar las faltas, las fallas. El pastor igual, recuerdo que una vez dijo de su papá que pues él simplemente no respondía, ¿no? Se quedaba como que
alguna cosa que le decían que hablaban de él y él no se alteraba. Y pues el pastor pues igual sí se altera, ¿no? Pero es porque todavía no había esa madurez, ¿no? Pero pues vemos como precisamente igual es padre porque pues vemos que Dios ha ido moldeando el corazón de nuestro pastor, ¿no? Entonces, pero qué bueno que ya lo conocí ya ahorita ya mismo pastor. Entonces, pero entonces esa parte de que pues hay este, una pronta respuesta para perdonar las faltas, ¿no? O las fallas. Entonces, una persona que promueve precisamente esta parte de tratar de responder no con ira, sino responder precisamente de una forma sabia, no llevando a la problemática, sino llevando a la resolución. Y como dice bien el pastor, pues hay que orar, ¿no? Después de ahí, si nos damos cuenta, la mayoría son cualidades de carácter más que habilidades técnicas. Por lo tanto, como les había mencionado, primero comienza con el corazón. Primero comienza con algo que el Espíritu Santo está haciendo dentro, en el interior de nosotros. Después de ahí vamos con la segunda que se prueba en el hogar. Vamos en el liderazgo que se prueba precisamente en la casa. Vamos del versículo 4 y 5. Ricardo, ¿me puedes hacer favor de leerlo? 4 y 5 de... Sí, de ah, 3, pero capítulo 3, versículo 4 y 5. sí, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Gracias, Ricardo. Bueno, vemos que precisamente la primera palabra es que gobierne bien su casa. Entonces, el principio clave es aquí de que el liderazgo público o el liderazgo de la iglesia se va a validar en lo privado. ¿Por qué en lo privado? Porque precisamente lo privado es nuestro hogar, lo privado es nuestra familia. Entonces, desgraciadamente, y esto ya tiene rato que lo había platicado con mi esposa, el error que muchas veces llegamos a cometer, pues nosotros como servidores, es de que precisamente nos involucramos tanto en el ministerio que desatendemos a nuestras familias. Apenas precisamente hace 8 días estaba predicando la pastora ahí en su instituto de mi esposa y decía que Pablo decía que las primeras cartas de su presentación de Pablo, que precisamente había dado el evangelio y todo eso, eran las mismas personas que conocían de él, ¿no? O sea, las mismas personas, perdón, las mismas personas que había enseñado de él. Eran su carta de que Pablo estaba diciendo la verdad y que Pablo estaba precisamente dando una buena enseñanza. Entonces yo le decía a mi esposa, le digo, entonces, pues el ministerio de Pablo, pues era enseñar a los gentiles. Entonces la primera carta de Pablo, la presentación de que estaba haciendo las cosas bien, era la conversión a los gentiles y su actitud, ¿no? Y entonces le decía a mi esposa, le digo, entonces, yo como esposo, le digo, entonces mi primera carta de presentación serías tú y mis hijos. Y entonces así platican, le digo, pues entonces sí, digo, porque pues yo en teoría si mi ministerio y todo eso, hablando que soy la cabeza del hogar y soy el sacerdote y todo eso que cuida de ellos, entonces el hecho de cuidar de ellos y que ellos reflejen un buen carácter, reflejen un buen cuidado, reflejen pues sí, algo bien ante los hermanos, ante ustedes y ante la sociedad. Entonces quiere decir de que pues estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Por así decirlo. Y precisamente es algo que se trata aquí. Luego muchas veces tratamos de involucrarnos tanto en el servicio que descuidamos la primera parte que tenemos que cuidar, que sería atender a nuestra familia. Entonces, no se trata de dejar que 100% de familia y acá no. Existe un balance, así como precisamente, pues, debemos de buscar lo esencial, que es Cristo Jesús. Igual lo esencial es cuidar de nuestra familia. Y así como lo dice aquí, precisamente como dice, pues, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues, el que no sabe gobernar en su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Adelante, Ricardo. Perdón, es que no agarra bien mi celular. Yo, bueno, hace poco yo estaba platicando con el pastor de unos estudios que yo veía en internet de las familias cristianas, personas que están muy metidas en el cristianismo, que sus hijos, la mayoría, cuando ya entraban en universidad, en escuelas un poquito más de mayor nivel, o sea, ya no volvían al cristianismo, digamos que se salían de totalmente el evangelio y era ¿cómo se llama? Una tasa alta según Ujú. la gráfica que manejaba.
ahí ¿cuál sería el problema? ¿Eso es lo que estás diciendo tú? ¿Lo de la Pues casa? sería muy profundo, ¿no? O sea, realmente tampoco me atrevería a juzgar a los pastores, que por lo regular son los que luego los hijos están, tienen ese detalle, pero sí es algo que pues puede llegar a pasar. Sería cuestión de que igual pues se conocía la situación, pero vaya, o sea, igual al final de cuentas cada quien ya cuando somos adultos pues elegimos qué hacer, ¿no? Pero sí es algo que no se debe descuidar. Solamente conozco por parte de mi familia y todo eso, pues precisamente que trataron de cuidar ese balance y pues gracias a Dios, o sea, sí existe precisamente pues gracias, todos sus hijos pues están sirviendo, ¿no? Entonces, puede ser de que sí descuidaron, pero igual tampoco te puedo decir, ¿sabes qué? Pues sí, al 100% es porque descuidaron a su familia. Pero sí es algo que nos marca la Biblia. O sea, que no debemos de descuidar la familia, hablando de, pues en este caso, de el liderazgo, que sobre todo el liderazgo es algo que requiere mucho compromiso y mucho tiempo. Entonces, es algo que no debemos de descuidar. Entonces, quizás esos hijos de esos pastores o hijos de los que sirven, pues en algún punto pudo haber sido ese descuido. Pero igual puede ser de que no, ¿eh? O sea, puede ser de esa decisión personal. Pero si nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos y los enseñamos y todo eso, es menos probable de que suceda eso, ¿vale? Entonces, eh, bueno, el liderazgo espiritual empieza en el hogar y no solamente se refiere a solo dar órdenes, tampoco igual de eso se trata, sino que realmente y decir, ¿sabes qué? Entras en cintura sí porque sí. Y que no es malo, porque igual la palabra de Dios pues nos invita a corregir a nuestros hijos o a dirigir nuestro hogar, pero debe de estar más bien capacitado para guiar a la salvación. Y más que a la salvación, a guiar a tener una relación personal con Dios. Estábamos platicando la otra vez, igual mi esposa y yo, le digo, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder guiar a nuestros hijos? Y meditando un rato en eso, precisamente es eso, o sea, guiarlos y más que guiarlos, tener un ejemplo. Yo le comentaba a mi esposa de que yo jamás vi a mis papás orar. Pero sí tuve un tío que me invitaba a orar. Entonces, para mí fue muy impactante ese tío que me invitaba a orar, porque veía cómo lo hacía. Y otro tío más viejito, que ya lo está bien viejito, tiene 90 y tantos años, él jamás me invitó a orar, pero yo siempre lo vi orando. Entonces, son cosas que luego te impactan. Y yo le decía a mi esposa, digo, es que tenemos que tratar de llevar a nuestros hijos a que tengan esa relación con Dios, porque yo ya lo experimenté, mi esposa ya lo experimenté, pero quiero que mis hijos lo experimenten. Entonces, no solamente se trata de dar órdenes, no solamente se trata de decir, ¿sabes qué? Tienes que leer esto y esto, sino son dos cosas. Ser ejemplo y tratar de guiarlos a precisamente a tener esa relación con Dios para que ellos mismos puedan tener esos encuentros con Él y pueda Dios impactar sus vidas. Así de la misma manera, cuando sabes o puedas guiar a tu familia a tener esos encuentros con Dios, esos está, como lo dije en mi matrimonio, dentro de esos ríos, dentro de cuando nos casamos, dentro de esos ríos de agua viva, pues entonces igual a la iglesia vas a poderla guiar a esa parte. O no, o en este caso el obispado, ¿no? Pero bajémoslo a nosotros. Podemos guiar y aconsejar hacia otras personas a que precisamente puedan tener esa relación cuando requieran un consejo, cuando requieran un apoyo, cuando requieran precisamente orar, pues para que juntos podamos llevar a precisamente como iglesia hacia tener esa relación con Dios. Entonces, se debe de tener esa sabiduría para discernir cómo servir en la iglesia sin descuidar una responsabilidad familiar, ¿vale? Vamos con la madurez espiritual, versículos 6 y 7. Suegro, ¿me puede apoyar, por favor? Todavía no. Ya. Versículo 6. No un neófito, no sea que, no sea que envaneciéndose caiga, ay, es que no veo, en la condenación del diablo. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ok, gracias.
Bueno, primero que nada, aquí se trata de una madurez espiritual. La primera palabra que siempre que mencionamos el diablo es como que, Entonces, caiga en la condenación del diablo. Primero que nada, ¿por qué cayó el diablo, no? La condenación o la caída del diablo fue precisamente porque había orgullo en su corazón. O sea, quiso ser igual a Dios. Entonces, respecto a eso, pues que el cargo que se le asignó, pues hubo ese orgullo, quiso hacer igual a Dios y entonces de ahí resultó precisamente la caída no solamente de él, sino igual de otros ángeles que quisieron igual apoyarlo. Entonces, esa es la parte que dice caer, que no sea que caiga en la condenación del diablo. Entonces, ¿a qué se refiere igual con un neófito? Bueno, la parte que dice que como un neófito quiere decir que aquellas personas que son recién convertidas. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen la madurez espiritual, porque puede llegar a ponerlos en un lugar alto, por así decirlo, y caer en el orgullo, caer en la que la gente está creyendo porque yo estoy predicando bien, o la gente está siendo tocada por Dios porque yo doy buenas palabras y con ánimo, ¿no? Con gozo, con duro, así. Y no, realmente por eso se pasa, le dice a Timoteo, y sabes que no es que sea malo, pero hay que tener un tiempo para poder madurar. Y de hecho hay algunas iglesias que antes de colocar hablando del servicio, que ahorita lo vamos a tocar, colocan un discipulado, que precisamente se ve que es el servicio, para qué es, no el privilegio, sino más, sí, el privilegio que tenemos ante Dios de servir, que igual lo vamos a tocar ahorita. Entonces, de la misma manera, un pastor, pues igual no es bueno colocarlo así ¿sabes qué? ¿Te hagas de convertir? Pues adelante. A nos hace falta un pastor en la comunidad de allá, vámonos para allá. Pues no, porque precisamente tiene que tener un tiempo. Y en ese tiempo es para aprender a madurar. Ese tiempo es para aprender de que dependemos de Dios. Ese tiempo es para aprender de que todo lo que hacemos es por gracia. Todo lo que hacemos es porque Dios nos ha dado la habilidad, las palabras, el entendimiento y todo. Entonces es por eso de que dice, no coloquéis ahí, no vaya a ser de que caiga en la misma condenación del diablo, que es precisamente en el orgullo. ¿Ok? Y después dice, buen testimonio con los de afuera. No quiere decir de que se lleve bien con los de afuera, sino más bien de que haya una congruencia. ¿Cuántas veces nos hemos tenido esa frase, bueno, hemos escuchado de esa frase de los de afuera que dicen, ¿y eso que eres cristiano? Entonces es una frase que duele, pero es una frase que igual no tiene que existir. S- Sí estoy de acuerdo que, como dicen, luego existen nuestros 5 minutos y en 5 minutos nos sacan de nuestras casillas, ¿va? Pero es muy independiente que sea esporádicamente a que sea una conducta tal cual y que dentro de la iglesia pues sea de una manera y dentro y afuera de la iglesia sea otra manera. Entonces es esa parte precisamente de un buen testimonio con los de afuera, que debe de existir esa congruencia con lo que se está hablando dentro de la iglesia, con esa congruencia del comportamiento con fuera de la iglesia. ¿Para qué? Para que precisamente no exista ese choque de que realmente entonces vaya, un hipócrita, porque precisamente estábamos hablando un lado acá y estamos siendo otra cara afuera de la iglesia. Entonces es algo que debe de existir en nosotros como cristianos y más en este caso, para los que son llamados a un pastor. Bueno, no más, sino más bien, como les decía, es para todos, ¿no? Entonces nuestra conducta debe facilitarnos el hablar de Cristo, no de jugarnos en contra, ¿vale? Si nos está jugando en contra, entonces hay algo que Dios tiene que estar haciendo en nosotros. Después ahí vamos con los requisitos de los diáconos, que son del 8 al 13. Suegra, ¿me puede apoyar, por favor? Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de sus ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe en limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Hasta el 13 o ahí? Hasta el 13. Ujú. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Listo. Gracias. Bueno, primero que nada en este caso ahora ya son los requisitos para ser diáconos, requisitos, es como
Sale, ¿tienes esto? Sí, tienes, no. Bueno, diaconados, ¿qué significa? Bueno, significa simplemente servir. Entonces, bíblicamente solamente en Hechos 14 6 en Hechos 6 del 1 al 4 se menciona esta parte y tenían la labor de servirles como atender las mesas. De hecho, no sé si han recordado que precisamente el pastor alguna vez ha hecho referencia a esto, que precisamente que si tenían que ser llenos del Espíritu Santo para servir las mesas, era porque te ibas a encontrar con cualquier carácter, ¿no? Entonces, tenías que estar lleno del Espíritu Santo para poder servir y ser apacibles y ser amables y ser todo, ¿no? Pero no solamente, bueno, llegando a detonar precisamente en la iglesia actual, no solamente es el servicio para poder servir las mesas, sino más bien un servicio en la iglesia. Desde que va de lavar los trastes, hacer el talento, el servicio para poner las mesas, servicio de limpieza, servicio de los niños, servicio de cualquier otra área que involucra en la iglesia, que precisamente están bajo el liderazgo de los ancianos, si es que hubiera ancianos en la iglesia, y no ancianos de viejitos, sino más bien ancianos colocados porque precisamente tienen la madurez espiritual y precisamente tienen la dedicación de poder aconsejar y poder, vaya, en este servicio, entonces, vaya, de nuevo servicio, entonces están a cargo de esto o igual a cargo del pastor. Entonces, son asuntos prácticos, para no entrar en conflicto, son asuntos prácticos de la vida cotidiana dentro de la iglesia. Eso prácticamente son los diáconos, servicios en asuntos prácticos, ¿vale? Entonces, en la misma manera tienen casi exactamente las mismas características de un diaconado a un obispo, gracias, mi amor, porque, pues, se requiere un carácter íntegro. Te dice que debe ser honesto, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos, que guarden el misterio de la fe como con limpia conciencia. Entonces, todo esto precisamente es, aunque sea su función es más práctica, tiene que tener el estándar espiritual de igual de serio que un obispo, ¿sale? ¿Por qué? Porque simplemente es edificación de la iglesia. Entonces, pues es algo que nosotros tenemos que tener en mente porque dentro de esta sí entramos casi todos, o más bien todos, dentro del servicio, sea que servimos hasta incluso para limpiar las bancas o para poder darle la bienvenida a alguien, es un servicio. Entonces debemos de estar llenos del Espíritu Santo y tener toda esta parte. Como les comentaba hace un rato, no es de que sea algo difícil de alcanzar, sino que realmente vemos cómo Dios puede obrar y realizar un carácter íntegro en nosotros para poder tener todas estas características, honestos, sin doblez, que no estemos dados al vino, que no seamos codiciosos, que seamos solo de una sola mujer, que guardemos el ministerio de la fe con una limpia conciencia, etcétera. Después de ahí, vamos con el versículo 10, que es el que leyeron de ahí, dice la importancia de la prueba. Y es que también estos sean sometidos a una prueba primero, de la misma manera el ministerio del pastorado o del obispado es el mismo proceso igual aquí. No se puede colocar una persona luego al servicio porque precisamente debe haber una madurez. Y precisamente lo que les comentaba yo hace un rato, que algunas iglesias lo que hacen precisamente es un discipulado anterior para dar lo que es el servicio, que es lo que involucra el privilegio que se tiene por servir a Dios, por servir a los demás y por precisamente siempre tratar de hacerlo con un servicio lleno del Espíritu Santo, es decir, con amor. Entonces, es bueno tener hasta incluso si alguna vez nos llegan a decir, pues todavía no podemos servir en cierta área, no es porque la tengan contra nosotros, sino más bien real porque se necesita un proceso en el cual pues el pastor o los ancianos pues han visto de que todavía se necesita una cierta madurez en cierta área. Y es algo bueno porque quiere decir de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Por ahí dirían los maestros, es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y entonces después de ahí, en el versículo 11 habla acerca de las mujeres. Y específicamente ahí habla acerca de las mujeres, de las esposas, de los que están por servir, que serían los diáconos, porque realmente es un conjunto. Un esposo ya no viene sin su esposa y viceversa, una esposa ya no viene sin su esposo. El servicio es un servicio de conjunto, de matrimonio. Entonces, por lo tanto, igual se le marca ciertas características o ciertas cosas que se le da a la mujer para que pueda igual y servir con integridad. No es solamente así por la mujer así, que igual
Sabemos de que por género, pues está la mujer dentro de la iglesia, pero igual entraría dentro de todo lo demás que dice, sean honestas, sean sin doblez, sean dados sin dados al vino, no codiciosos, etcétera. Pero en este caso, si hay un conjunto de matrimonio, pues esta parte, ¿no? Que sí van en integridad juntos. Después de ahí, vamos con la casa de Dios, que ya es lo último, que es del 14 al 15. Sari, no sé si me puedes apoyar, por favor. Sería el 3 del 14 al 15, ¿verdad? Sí, por favor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ok, gracias. Perdón. Entonces, primero que nada, ahí le dice para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Obviamente le dice que, pues, bueno, lo planeaba visitar y todo esto, pero antes de eso, pues es esta parte, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Entonces, obviamente el propósito de la carta es corregir ciertos asuntos que se llevaban a cabo en ese tiempo en la iglesia, ciertos problemas que existía o ciertas dudas o ciertas circunstancias. Pero aunque en sí los tiempos quizás hayan cambiado, la autoridad de la Biblia permanece. Entonces la iglesia en sí es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente y la columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos de comportarnos de acuerdo con la identidad de ser parte de la iglesia de Dios. Entonces, el liderazgo sí importa, porque la iglesia es la representación de Dios en la tierra. Vemos como que precisamente, pues, como dicen, ya vamos conociendo más y vemos la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes de comportarnos de esa manera en la cual sí es un estándar alto, pero pues prácticamente vale la pena porque estamos representando la iglesia de Dios. Y no es de que precisamente pues vayamos solo, como les comenté hace un rato al principio, si el evangelio era capaz de reconciliarnos con Dios, también es capaz de formar líderes íntegros en nosotros, ¿vale? Entonces es responsabilidad, pero igual es una esperanza que tenemos en Dios. Ok. Después de ahí vamos con el fundamento de Cristo y con esto vamos a terminar, que es el 3:16. Hermana Dulce, ¿me puede apoyar? Venimos en la calle, ¿nos apoyaría alguien? Ok, 3:16. Mi esposita. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien. Entonces, esta parte precisamente es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Sus líneas, precisamente esta parte, forman un resumen conciso de la verdad del Evangelio, como lo estamos viendo, afirmando la humanidad y la divinidad de Cristo a la vez, que es precisamente la esencia de nosotros, la esencia de la buena noticia, la esencia de lo que creemos, que Cristo era el Hijo de Dios y que vino por nosotros a morir por nuestros pecados, aún no siendo pecador, y que resucitó al tercer día. Entonces, este gran misterio de nuestra fe, que es el secreto de cómo llegamos a ser justos ante Dios. Primero, Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído por el mundo y fue recibido arriba en gloria. Es todo el proceso que nosotros precisamente tenemos acerca del Evangelio, resumido en esas palabras. Entonces, por último, pues Primera de Timoteo nos recuerda que la iglesia no es una organización humana sostenida solo por estrategias, sin ni carisma o talento, sino más bien es la casa del Dios viviente. Y por eso su liderazgo, como les comento, debe ser el reflejo de su carácter en nosotros. Pablo no presenta una lista completa para podernos desanimar. Siempre hay que ver esta parte en la Biblia. Cada vez que nosotros vemos la Biblia y dijimos, hijo, estoy errando en esto, hijo, le estoy errando en lo otro y esto, no es para simplemente desanimarnos, sino más bien es algo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y es bueno sentirnos así porque quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Ahora hay que dar la otra parte. Es como dice la palabra, dice que él pone el querer como el hacer. Pero entre esas dos, precisamente está que nosotros digamos sí. Entonces ya está poniendo el querer. ¿Por qué? Porque está mostrándonos algunas cosas. Ahora Dios ayúdanos a pasar con el hacer. Entonces precisamente
no es que exista esto, dices, ya estás rechazado, no, sino es para elevar la visión del ministerio. Es para no ir retroceder, sino más bien para profundizar en la palabra y asemejarnos más a lo que quiere Dios de una iglesia, a lo que quiere Dios de unos líderes, a lo que quiere Dios de unos servicios. Todos estamos sirviendo, entonces podemos tener este carácter. Entonces, el llamado, perdón, es honorable, pero también es profundamente serio. No se trata de una capacidad solamente, sino de congruencia. No se trata de posición, sino también de responsabilidad. No se trata de una imagen pública, sino de una vida, perdón, transformada por el Evangelio, transformada por el Espíritu Santo. Entonces, como les comenté al principio, vemos cómo va este proceso. Primero, comienza en el corazón, donde precisamente hay cosas que nosotros con el carácter tenemos que estar teniendo en nuestra vida. Después de ahí es probada en el hogar, ya que tenemos bien en esta parte de cuidar bien de nuestra familia, o en este caso que no tenemos a cargo una familia, pero pues en este caso somos parte de una familia, entonces igual hay que cuidar nuestra, nuestra vida cristiana, por así decirlo, dentro de la familia. Después de ahí se confirma este cuidado en la iglesia y por último se respalda con un buen testimonio ante el mundo. Entonces vemos cómo va desde lo interno hasta lo externo. Primero corazón, después prueba el liderazgo en la familia, después es la iglesia y hasta el último el testimonio ante el mundo. Entonces, tanto los obispos como los diáconos pues comparten todo esto. Y les vuelvo a leer, como les comenté al principio, esta parte que con esto terminamos. La clave es esta. Estos estándares no dependen de una perfección humana, sino del poder transformador del Evangelio, que es Cristo, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado y glorificado, es el fundamento de la Iglesia y la fuente de todo liderazgo verdadero. Y esto me encanta, si el Evangelio es capaz de reconciliarnos con Dios, también es capaz de formar líderes íntegros. Por eso, lejos de pensar en estos requisitos son imposibles, debemos verlos como evidencia de que Dios sigue levantando hombres y mujeres transformados por su gracia, capaces de sostener la verdad como columna y baluarte en medio de una generación que necesita ver una iglesia firme, santa y congruente. ¿Vale? Pues vamos a terminar con esto, vamos a orar. Y, mi amor, ¿me puedes ayudar? Si puedes, ¿no? Si me puedes apoyar orando porque Cristo forme en nosotros el carácter que su casa requiere. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque siempre nos llevas a examinar nuestro propio corazón, Señor. A examinar nuestras intenciones, Señor, y ponernos como en un espejo con tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos enseñas esas partes en que debemos seguir trabajando y te pedimos, Señor, que hagas en cada uno de nosotros hombres íntegros, Señor. Sí, Dios. Hombres que puedan hablar más que con palabras, con su testimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder depender completamente de ti, a saber que no es en nuestras fuerzas, sino sostenidos de tu mano, Señor, siempre con tu ayuda y solo con tu dirección, Así Padre. es. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que sea pues una palabra que produzca fruto en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues no sé si tengan alguna petición de oración para que oremos. Si no,